Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo exploramos el impacto de la estimulación sensorial en niños y niñas, como un proceso fundamental para su aprendizaje y desarrollo integral de aspectos cognitivos, motores y emocionales. Desde que nacemos, el contacto con el mundo nos estimula. Cuando establecemos nuestro primer contacto visual con alguien, cuando percibimos su olor o tomamos su mano, nuestro cerebro ya está trabajando para un desarrollo neurológico óptimo que permita adquirir habilidades para su presente y futuro. Las sensaciones en esta etapa son una de las fuentes principales, por no decir la más importante, de todo el conocimiento. Y por lo tanto, el aprendizaje de los niños va a depender de todas las sensaciones que reciba de su entorno. Así explica Guillermo Cepeda, pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y subdirector de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, a través del concepto de estimulación sensorial. Estimulación sensorial se puede definir en el fondo como la exposición a los estímulos que van a activar finalmente nuestros sentidos, ¿cierto? La vista, la audición, olfato, gusto, tacto. Es algo tan inherente a la condición humana, en el fondo, que claramente una estimulación, mientras más temprana sea y mientras más integral sea, mucho mejor para el desarrollo del individuo, ¿ya? Por ejemplo, si bien es cierto la estimulación sensorial es importante en toda la etapa del ser humano, probablemente sea muy interesante lo que sucede con los recién nacidos, por ejemplo, donde claramente esa estimulación que va logrando habitualmente a través de los padres y principalmente por razones obvias, principalmente a través de la mamá, lo va condicionando, va desarrollando su cerebro de alguna manera para lograr que este ser humano que está tan chiquitito vaya progresando, vaya creciendo y vaya madurando en óptimas condiciones. Tal como señala el médico de nuestro plantel, en los primeros años de vida, la estimulación sensorial activa las vías que envían información al cerebro, formando y reforzando las conexiones neuronales o sinapsis a través de la comunicación electroquímica. Una estimulación sensorial adecuada en la infancia refuerza estas conexiones, las hace permanentes y favorece el desarrollo de habilidades como la curiosidad, la atención, la memoria, la coordinación y la resolución de problemas. Además, promueve la comunicación, el desarrollo social y la aceptación de estímulos del entorno, lo que contribuye a la integración sensorial. Pero, ¿cómo podemos lograr esta estimulación sensorial adecuada? ¿Y quiénes juegan un rol en este proceso? Para el pediatra Cepeda, no hay dudas que entre los primeros años de vida, los mejores juguetes y los que aportan más conocimiento son otros niños y los adultos. Un niño cuando recién está siendo amamantado por su mamá, se están conociendo recién, se está generando este vínculo, ahí a uno le queda claro que esa etapa del ser humano es vital. ¿Vital para qué? Para tener un desarrollo armonioso, porque finalmente eso es lo que se logra a través de la maduración del cerebro. La integración sensorial se refiere básicamente a este procesamiento, a esta combinación de los diferentes tipos de estímulos que recibe el cerebro finalmente para dar como una experiencia que sea lo más coherente posible. Y eso evidentemente uno lo va viendo. O sea, los niños tienen más estas situaciones de actividades lúdicas con sus padres, son mucho más seguros, tienen un desarrollo evidentemente cognitivo mejor, se relacionan mucho mejor con sus pares, viven un entorno social distinto en el fondo. Que ahora bien, tampoco es como que hay que hacer mucho, ya finalmente es como dar espacio a que los niños exploren, eso es lo importante hoy en día. Yo siento que tanto familias como adultos tenemos como una mirada muy adultocentrista de ciertas cosas y privamos mucho a los niños y a los bebés como de ciertos estímulos por temores, por inseguridades como propias. Es súper esencial dejar que los niños jueguen, que los niños exploren, que los niños se ensucien, por ejemplo, como que tengan experiencias y ellos aprendan cómo ir resolviendo un detalle súper chiquitito. Así lo enfatiza Carla Schiccherini,
terapeuta ocupacional egresada de la Universidad de Chile, quien destaca distintos puntos a la hora de trabajar la estimulación con niños y niñas, entre ellos la sobrecarga sensorial. También pasa que hay familias, no sé, pues que están como muy ansiosos por querer hacer las cosas bien y claro, pues generalmente, no sé, pues les proporcionan demasiados estímulos, como muchos juegos a la vista, no sé, con demasiadas luces, con demasiado sonido, como muchas cosas con diferentes texturas y al final eso igual es confuso como para los niños y es confuso para su sistema porque están recibiendo demasiada información y eso genera una sobrecarga sensorial. Entonces, con eso también hay que tener mucho ojo porque al final ahí el cerebro no logra integrar, sino es como se confunde aún más, ¿ya? Y puede generar también ciertas respuestas que pueden ser exacerbadas. Hoy en día pasa mucho que, al menos desde la terapia ocupacional, llegan niños como con perfiles sensorio-motores como distintos a como lo esperado, con respuestas mucho más exageradas. Entonces, también muchas veces pasa por procesos de sobreestimulación o de privación de ciertos estímulos que se dieron en algún momento de la infancia. Bueno, y también ciertos componentes genéticos. El desarrollo es como súper integral y hay muchos factores que pueden influir, pero hay que ir viendo y por eso te decía, también es importante no llegar a este punto como una sobrecarga sensorial. Asimismo, la especialista egresada de nuestro plantel señala que tampoco es necesario invertir en juegos de alto costo, puesto que se puede lograr el mismo resultado en espacios abiertos y con materiales mucho más económicos. Exacto, ¿no? Realmente son cosas como muy sencillas que se pueden realizar y yo siempre le comento esto como a la familia o con la gente que converso, incluso es como volver a los juegos antiguos, por ejemplo, no sé, jugar al luche, que yo no sé, lo jugaba mucho cuando era chica, saltar la cuerda, jugar a la pinta, al pillarse, esos juegos como que te invitan a moverse, van muy de la mano un poco con esto. Lo mismo, porque tú antes no había tanta tecnología, entonces, no sé, pues los niños estaban obligados como a ir a jugar al patio con la tierra, ¿cachai? O con el pasto. Entonces, efectivamente no es necesario invertir en juegos como carísimos o como de ciertas líneas en específicas, porque eso va a promover una habilidad del desarrollo en general. No, son como juegos muy desde el cotidiano, por ejemplo, desde la niña Montessori, ahí están estos juegos como de maderita, que son unas cocinas, etcétera. Ya, pero por ejemplo, no sé, y también invitan mucho a la imaginación. Una silla en la casa con unas tacitas, ¿cachai? Puede ser igual una cocina. Es mucho, todas estas cosas como desde la estimulación sensorial, que la integración sensorial se relaciona mucho como con la experiencia de que el niño siempre esté en movimiento, como a través del juego. También pasa hoy en día que los niños se han visto muy limitados porque están apareciendo otro tipo de juegos más vinculados con las tecnologías. Entonces los niños suelen tener actividades mucho más pasivas, ya que están como quietos frente a una pantalla y eso los limita mucho de este tipo de experiencias que finalmente son esenciales para su desarrollo. En este análisis, la terapeuta ocupacional también suma el factor post-pandemia como un contexto que generó dificultades en el desarrollo de niños y niñas debido a la falta de estimulación. Por ejemplo, post pandemia pasó mucho y fue muy común ver niños que tenían dificultades del lenguaje, como entonces creían que tenían, no sé, pues quizá algún trastorno del espectro autista, algún trastorno específico del lenguaje, como quizás había algún diagnóstico específico que estuviera como limitando un poco esa habilidad del desarrollo. Y no, era muy el encierro porque, por ejemplo, el lenguaje es una habilidad que se adquiere desde lo social. Para nosotros, como comunicarnos, por ejemplo, necesitamos hablar. Entonces, claro, como los niños estaban en un espacio mucho más deprivado desde eso, porque no sé, cuando vienen a la placita a jugar, o si asistían al jardín infantil no tenían cómo interactuar con sus pares, etcétera, y empezaron a demostrar como este retraso en el lenguaje. Y también post pandemia, claro, se empezaron a ver muchos motivos de consultas vinculados a temas como de la regulación. Como la regulación emocional, que a mí particularmente es un tema que me interesa mucho porque hoy en día las infancias se están acompañando cada vez menos. Nosotros como adultos somos los modelos y los guías en el desarrollo. Entonces, como se comparte menos con los niños, las familias, lamentablemente tienen menos tiempo por una sociedad que está tan ajetreada, con menos tiempo y con menos dedicación, están mucho más pasivos en interacción. No saben muy bien cómo resolver y gestionar un poco estas emociones porque no han tenido la experiencia. A veces son detalles súper chiquititos. Yo lo conversé con las familias, por ejemplo, de un niño al ir a la plaza que se caiga porque no sabe bien cómo escalar. Eso es resolver, es aprender a solucionar un problema, es decir, ya me agarré de este lado, no, pues quizás debería ser por este otro lado. Eso aprende mucho a gestionar la emocionalidad, aprender un poco a frustrarse, que también es una emoción que a mí particularmente también me llama mucho la atención. Como que a mí como profesional me hace mucho ruido, que pasa mucho hoy en día,
el tema que digan, no, es que tiene una baja tolerancia a la frustración, entonces tiene que trabajar la frustración este niño. Y finalmente para mí la frustración es una emoción que nos invita como a movilizarnos, a decir, chuta, si esto no lo puedo hacer, ya quizás qué otras alternativas tengo, como a buscar. La estimulación sensorial es fundamental para mejorar el bienestar y optimizar la calidad de vida de las personas, permitiendo un desarrollo cognitivo y motor que va de la mano con la dimensión emocional. Por lo mismo, la etapa infantil es la de mayor importancia para un cerebro joven en desarrollo, donde bebés y niños de corta edad tienen una necesidad biológica y un deseo de aprender. En este sentido, para Carla Schiccherini, debemos promover todas aquellas instancias de estimulación y contacto con el medio, incluso cuando pensamos que no hay tiempo o que a nuestros ojos aparenten ser poco significativas para su futuro, puesto que lo que más necesitan niños y niñas hoy es la oportunidad de aprender a su propio ritmo, un aspecto que comparte Guillermo Cepeda. Sí, absolutamente. A los niños no hay que subestimarlos. De hecho, son chiquititos, son seres humanos que están creciendo, que están madurando, pero tienen toda la potencialidad de desarrollo. Tienen un cerebro que es muy plástico, por lo tanto, todo este tipo de estimulación, mientras más temprano es mucho mejor. Por eso, nuevamente insisto con el concepto de que es muy bueno que los papás siempre jueguen con sus niños, que los tomen en brazos, que tengan contacto piel a piel, que le canten canciones, que le canten cuentos. Esto que puede parecer medio un poco científico, médico, con una base en el fondo muy teórica, la verdad que la práctica se hace habitualmente. Hay muchos estudios, de hecho, que vienen de muy antiguos. La verdad que no son estudios nuevos, ya son bastante antiguos, que se empezaron a desarrollar en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, en el cual efectivamente se ve en el fondo que el apego temprano, que el vínculo temprano de un niño con su hijo, mientras más chiquitito sea y se prolonga en el tiempo, va a generar efectivamente un mejor desarrollo cognitivo, va a mejorar un mejor desarrollo emocional, también va a mejorar también un mejor desarrollo motor en el fondo. O sea, todas las áreas que son responsabilidad, por supuesto, y de procesar y de combinar el cerebro, se van a ir desarrollando, madurando armoniosamente, ¿ya? En el fondo, estas conductas que pueden a rato parecer intuitivas, que son como muy de perogrullo, a lo mejor, que estar siempre en contacto con los niños, tratar de apapacharlos, cuidarlos, acariciarlos, decirle a cada rato lo mucho que uno los quiere a los hijos de uno, en el fondo, que puede parecer que es algo bien intuitivo, pero tiene una base fisiológica y médica que está muy fundamentada. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.